Lección número 2 para el 14 de abril del 2018. Daniel y el tiempo del fin. Versículo de memoria. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2:47. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Esta nación santa, este reino de sacerdotes, debía dar testimonio al mundo de que Jehová era el único Dios. Lamentablemente la nación no cumplió con la santa vocación que Dios le había dado. Con el tiempo incluso fue llevada cautiva a Babilonia. Curiosamente, a pesar del desastre del cautiverio, Dios todavía pudo utilizar a judíos individuales para dar testimonio. En otras palabras, de algún modo Dios lograría a través de Daniel y sus 3 compañeros cautivos lo que no logró por medio de Israel y de Judá. En cierto sentido, estos hombres eran ejemplos de lo que Israel como nación debió haber sido y debió haber hecho. Sí, sus historias se desarrollaron en un tiempo y lugar muy lejanos a los últimos días. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servir de modelo para nosotros. Un pueblo que no solo vive en el tiempo del fin, sino también está llamado a dar testimonio de Dios ante un mundo que, al igual que los paganos en la corte babilónica, no lo conoce. ¿Qué podemos aprender de sus historias? Es interesante saber que Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia por profecía. Jeremías había declarado que Dios le dijo que todos serían llevados a Babilonia por un periodo de 70 años por haber sido idólatras al seguir a los dioses de estos. Si ellos no hubieran adorado a estos dioses falsos, no habrían sido dominados por Babilonia. Pero al haber adorado a estos dioses de ellos, las exigencias que cumplían para servirlos era prácticamente vivir como babilonios, y por eso Dios los entregó a ellos, para que supiesen lo que es la vida babilónica. Pero se les dijo que a pesar de eso, cuando ellos se arrepintieran volverían a su tierra cuando se cumplieran los 70 años. Dios había dicho: yo haré volver de su cautiverio a mi pueblo, es decir, los reconvertiría otra vez. La fe de Daniel estaba basada en todo esto. Sabía que Dios era misericordioso y cumpliría su palabra, como en los 400 años del cautiverio de Israel en Egipto, así como se le prometió a Abraham que la nación sería llevada cautiva y que allí mismo la nación tendría que ser educada para luego ser sacada y tomar la tierra por heredad. Así también sucedería en estos días. Sabía que su castigo era por la mala conducta de toda la nación. Daniel capítulo 9 lo indica así. Daniel humildemente aceptaba lo que Dios había hecho y había permitido, pero la esperanza de esta promesa de liberación lo hizo vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y por eso su conducta es un ejemplo para hoy, para nosotros. Por eso, con esa experiencia de saber qué hace ser fiel, Dios le dio sus visiones a Daniel, para que éstas fueran la esperanza de su pueblo para todos los tiempos. A decir verdad, el pueblo de Dios existe hasta hoy por estas promesas de la llegada del Mesías y la implantación de un reino de gloria. Por eso Pedro escribió: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. De esta manera, el apóstol Pedro nos está indicando que si vamos a tener las promesas de la segunda venida de Cristo, de la destrucción de este mundo de pecado y la implantación de un nuevo reino, debemos prepararnos para vivir en ese nuevo reino con una conducta especificada por la palabra del Señor. Así es como entonces las profecías despiertan el interés en la persona para que ésta pueda ser llevada paso a paso a los pies de Jesucristo, y de esa manera estas personas puedan ser salvadas.
Las profecías entonces son el medio que Dios ha empleado hasta el día de hoy. Por eso, como pueblo de Dios, ahora hemos sido bendecidos grandemente con las profecías y el espíritu de profecía, para que por estas grandísimas promesas seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Y si como pueblo de Dios nos dedicáramos a estudiar más las profecías, como Daniel y sus compañeros, entonces viviríamos como ellos y seríamos una luz para el mundo, una nación santa como ellos fueron para la nación más poderosa de entonces. Perdemos mucho cuando cometemos la criminal indiferencia de no estudiar las profecías, a pesar de que Jesús nos dijo: si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, no dejaría minar su casa. He aquí yo vengo como ladrón, velad. Hemos pues de seguir la instrucción del Maestro. Hemos de comer y dar el alimento a tiempo a otros. San Mateo capítulo 24, versículo 45 y 46. ¿O seremos como el siervo infiel e insensato que dice: mi Señor se tarda en venir? No dice él que no viene, sino que tarda en venir. En otras palabras, el mal siervo dice: no es tiempo de predicar aún las profecías, pues eso es para el futuro. Pero la inspiración nos dice otra cosa: si oyereis hoy su voz, Hebreos 3:15, escapa por tu vida. De esta forma, es como vamos a ver a través de la lección de esta semana, cómo un gran rey pagano, Nabucodonosor, de haber sido un tremendo rey orgulloso, presumido y que solamente buscaba las glorias de este mundo, llegó a ser humillado por parte de Dios a través del conocimiento de las profecías. Dios no le dio solo una profecía a este hombre para convertirlo totalmente. Como podremos ver en el relato de Daniel, se ve que este rey fue sacudido varias veces por las profecías divinas hasta que su corazón se humilló, pues Dios conoce de qué manera humillar al hombre. Bueno me es haber sido humillado, decía David, para aprender tus estatutos. Así veremos entonces el desenlace de lo que pasó con este rey. Y esto nos lleva al día domingo 8 de abril, fiel en lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Con este pensamiento en mente, retomamos la historia en Daniel 1, el primer relato de las experiencias de estos 4 judíos en el cautiverio de Babilonia. Sin mucho darle vueltas al asunto, podemos notar que las bendiciones de Dios son para los obedientes a sus mandamientos. Al leer Daniel capítulo 1 encontramos la historia de cómo Daniel y sus compañeros se propusieron honrar al Señor, aún en su alimento. Y el Señor declara en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. El resultado de servir a Dios se notó, y los jóvenes que comieron y bebieron para darle gloria a Dios, tal como dice la Escritura, 1 Corintios 10:31, habían llegado a recibir su premio y su galardón por parte de Dios. Ellos habían dicho al cocinero, Daniel 1:12 al 20, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Sin duda estas palabras no necesitan más explicación. Envolver estas declaraciones sencillas en misterio equivaldría a repetir lo que Lucifer hizo en el cielo con los ángeles. Está claro que estos jóvenes llegaron a alcanzar 10 veces mayor capacidad que los demás por el tipo de alimentación que habían llevado obedeciendo al mandamiento de Dios. Y es que la obediencia a Dios, para poder tener una conducta como la que Dios requiere, está basada en la obediencia a sus leyes, a sus preceptos. De tal manera que estos jóvenes, al obedecer este precepto de la alimentación,
demostraron su sencillez y humildad ante Dios y Dios los premió, porque el premio estaba precisamente en el tipo de alimentación. No es que Dios haya hecho algo mágico aparte de la alimentación para que estos jóvenes pudieran llegar a ser sabios. Era la alimentación la que los hizo sabios. Dios, que ha creado al cuerpo, sabe cómo funciona y sabe de qué manera se le tiene que tratar para que el cuerpo funcione perfectamente. Así que entonces todo estaba en el mandamiento de Dios, ya que en el mandato de Dios está la vida eterna, como dijo Jesús mismo en el libro de San Juan capítulo 12 versículo 48 al 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que entonces, esto sencillo no debe de ser envuelto en la duda y el misterio. Nos dice Patriarcas y Profetas, página 21, la política de Lucifer era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo, y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová, y su elevada posición tan íntimamente relacionada con el gobierno divino daba mayor fuerza a sus pretensiones. De manera que entonces no debemos envolver esto sencillo en cosas de duda. Para algunos no tiene nada que ver la alimentación aquí con la sabiduría, para Dios sí. Como pueblo de Dios hemos sido llamados como el Israel antiguo para ser especial tesoro entre todos los pueblos, y así como a ellos se les dio una alimentación especial que fue la puerta de entrada para Daniel en Babilonia, así también hoy tenemos la reforma pro salud como cuña de entrada para llegar a los babilonios del mundo de hoy. No podemos negar nuestro conocimiento en relación con esto. Hacerlo sería someternos a Babilonia y perder nuestras almas, y al igual que Israel, seríamos llevados cautivos a Babilonia por servir a sus dioses. Los que quieran entender las profecías de Daniel y Apocalipsis y quieran vivir como Daniel, tendrán que seguir su ejemplo completo, no solo en lo que conviene nada más, sino, como nos dice el espíritu de profecía, aún en la alimentación. Ser fanáticos ahora podría ser peligroso. O seguimos exactamente como nos dice la Biblia, o seguimos nuestro fanatismo y creemos que no hay necesidad de ser, según nosotros, extremistas. Sí, porque hay muchos que le llaman extremismo a la idea que Dios está dando con tanta sabiduría. Nos dice Testimonios para los Ministros, página 114. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la tierra. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Fue León de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucederá en estos últimos días. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Testimonios para los Ministros, página 115. El texto relaciona directamente lo que comían con ser 10 veces mejores en todo asunto de sabiduría e inteligencia que todos los demás. Daniel 1:20. Fueron fieles en lo poco y demostraron ser fieles en lo mucho. Como pueblo de Dios tenemos una luz que llevarle al mundo, dice la lección. Y esto nos lleva al día lunes 9 de abril. La humildad de Daniel. En todo el mundo y durante miles de años, Daniel 2 y su complemento de Daniel 7 ha ayudado a una enorme cantidad de personas a creer en el Dios de la Biblia. Proporciona una evidencia poderosamente racional, no solo para la existencia de Dios, sino para su presencia. De hecho, la revelación que brindan los capítulos sobre la presencia de Dios es la que da evidencias de la existencia de Dios. Analicemos ahora la profecía de Daniel 2 y cómo impacta esta en nuestra vida al saberlo. Para entender mejor las partes proféticas es mejor utilizar ilustraciones, de acuerdo con el método de Dios, como lo hacía Jesucristo con sus parábolas.
Para otras porciones de la Biblia eran dictados de Dios, pero en especial para las profecías Dios usa las ilustraciones. ¡Oh, profundidad de la sabiduría de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus caminos! Sigamos entonces el consejo divino. En este capítulo del profeta Daniel se presenta la ilustración de una imagen con la que soñó el rey Nabucodonosor. Estaba compuesta de 4 metales: cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Daniel 2:31 al 35. Estos metales, dijo el profeta Daniel, que simbolizaban a reinos. Daniel 2:38 y 39. Tales reinos, dijo el profeta, que comenzaban contándose desde el imperio de Nabucodonosor. Daniel 2:37 y 38. Este imperio era Babilonia y sería seguido por los medos y persas, que los derrotarían simbolizados por el pecho de plata, y a su vez estos serían derrotados por Grecia con Alejandro el Grande, que es el vientre de bronce, y quienes finalmente serían derrotados por Roma, representada por las 2 piernas de hierro, que mostraban la división de este imperio en 2, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Finalmente, llegaba a los dedos de los pies, que eran los 10 reinos bárbaros, los cuales habían invadido a Roma hasta el año 476 después de Cristo, y de los cuales se termina diciendo, por medio del profeta Daniel, que buscarían alianzas entre ellos hacia el final del tiempo, deseando primero unirse como un imperio, y al no lograrlo intentando acuerdos de paz, llamados con el nombre de alianzas en la Biblia. Josué 9:6-15. Primeramente la Iglesia, con su líder el Papa, buscó la integración del Imperio Romano, y no lo logró. Luego le siguió Napoleón Bonaparte, pero cayó, y finalmente quiso hacerlo Adolfo Hitler, tomar el poder del mundo, pero fracasó. Sin embargo, la profecía decía que se formarían alianzas humanas, y que esto sí se lograría. Esto se cumplió con la formación de la ONU, quien busca lograr los ideales de paz y seguridad que no lograron las potencias anteriores. Hoy las naciones y las religiones representadas por el hierro de Roma católica y el barro, que es la humanidad entera, ya que el hombre fue hecho de barro, Isaías 64:8, buscan las alianzas de paz mundial y seguridad, como lo declara la Carta de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas recibió la enseñanza de los ideales de paz y seguridad de parte de un hombre llamado Serge Reynaud de la Ferrière, quien regaló 100 libros a la Organización de las Naciones Unidas. Tal hombre se declaró ser el Mesías Jesucristo, que vino desde Francia del Oriente hacia el Occidente América. Pero la Biblia dice que en esos días, cuando se esté diciendo paz y seguridad, lo que vendrá es destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:2 y 3, porque sus tratados de paz serán para estafar a la humanidad, ya que vienen de parte de un falso Cristo, porque lo que vendrá en realidad serán en su lugar guerras y rumores de guerras, enfermedades y terremotos. Entonces será el fin, cuando el anticristo gobernará el mundo, persiguiendo y matando a los fieles y queriendo adueñarse del mundo entero, asesinando incluso a su propia gente. El pueblo de Dios entonces cae como una piedra sobre todos estos poderes, dando un último mensaje de salvación del tercer ángel al mundo entero, y la Iglesia se convierte en un gran monte que llena toda la tierra, declarando y llenando con la verdad del tercer ángel el mundo entero. Y es entonces cuando Jesucristo, la piedra viviente, Efesios 2:20, viene por segunda vez y se establece un reino como un gran monte que nunca jamás será destruido y que llenará toda la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después de haber visto esta ilustración, nos dice la lección: ¿cómo es que el capítulo proporciona pruebas tan convincentes de la realidad de Dios? Sin duda, se nota que Dios conduce la historia y que Él ya la vivió. ¿Qué más seguridad podemos tener de la dirección divina si, como Dios que es, Él está en todos los tiempos y por lo tanto esta vida Él ya la vivió? Pues Dios es profeta y puede saber el fin desde el principio. Él es el alfa y el omega, no lo olvidemos. Y por lo tanto podemos estar seguros de que lo que Él ya vivió, eso nos mandó a través del conocimiento de las profecías y las escrituras para saber cómo sucederán las cosas y ya no cambiarán. Él dice en Isaías 41, 21 al 23,
que solo un Dios es capaz de revelar el pasado, presente y futuro, y Él lo ha hecho. Apocalipsis 1:19 dice Jesús a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Así mostró que Él es el dueño de la verdad absoluta, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y la verdad es todo aquello que ha ocurrido, que está ocurriendo y que ocurrirá. De manera que entonces Dios es el Dios de la verdad. También analiza, nos dice la lección, la Europa actual a la luz de la descripción del libro de Daniel 2:40 al 43. Como hemos visto, no solo la actual Europa está mostrada en esta profecía, en estas alianzas que ocurrirán hacia los últimos días, sino que el mundo entero tendría que llegar a conformar estas alianzas, ya sea la América colonizada por los europeos como la Europa antigua. Todo esto estará incluido dentro de las alianzas humanas que se darán para los últimos días entre todas las naciones para los acuerdos de paz mundial. De hecho, en los pies se ve el hierro y el barro que indican las alianzas que sucederán entre los poderes políticos y religiosos. El hierro en los pies es Roma, pero ya no la parte política, sino la religiosa, puesto que la parte de los dedos de los pies viene después de la división bárbara, y el barro representa la humanidad entera según lo declara Isaías 64:8, lo que significa que al final del tiempo habrá una alianza de la religión con el poder civil de la humanidad. Elena de White escribió sobre esto: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley, y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Manuscrito 63, 1899. Tomo 4, material suplementario, comentario sobre Daniel 2:43. Así, está claro que al final del tiempo, las alianzas político-religiosas cerrarán la historia de nuestro mundo, y ya estamos en ese tiempo. En los Estados Unidos pronto, el poder político unido con la religión llegarán a establecer nuevas leyes que vayan en contra de la ley de Dios, lo que traerá un tiempo de angustia cual nunca fue. Por otro lado, la lección nos advierte acerca de la humildad de Daniel, de cómo este hombre pudo adelantarse en la historia por revelación divina. El hombre siempre tiende a exaltar al hombre. Esto es lo malo del ser humano. Muchos que leen este libro no se fijan en analizar las profecías y descubrir lo que Dios dice y explica sobre todo esto que se le mostró a Daniel. Contrario a eso, se expacian en exaltar a Daniel. El problema es exaltar al profeta y no exaltar la profecía. Cuando exaltamos la profecía, exaltamos a Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, se le dijo a Juan en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Pero muchos exaltan el comportamiento de Daniel y tratan de hacerlo ver como alguien grande, que hizo quedar bien a su nación. Pero lo cierto es que Daniel solamente fue el resultado de aquellas profecías que él conocía. Había leído acerca de las profecías de Jeremías y esto lo hacía vivir en santidad, debido a que Jeremías había declarado que en 70 años el cautiverio terminaría. Así, gracias a eso, Daniel se ocupó en buscar las profecías y vivir de acuerdo con ellas y vivir de acuerdo con el tiempo en que él se encontraba para poder ser leal a Dios, y entonces nos dejó el ejemplo de que él mismo llegó a alcanzar un estado en el cual en el cielo se dijo muy amado. Pero a pesar de que de él se hablaba así, jamás se atribuyó santidad. En Daniel capítulo 9, el mismo profeta nos dice que él oró diciendo al Señor: no por nuestras justicias, sino por tu misericordia, hemos pecado, hemos hecho mal. Así es como Daniel entonces para nada se exaltó. Pero hoy por hoy muchos quieren decir, haciendo de lado las profecías, miremos más bien la conducta de Daniel y sigamos su ejemplo. Es imposible seguir el ejemplo de Daniel si primero no leemos las profecías, puesto que él, gracias a las profecías, llegó a ser lo que fue. Él declara en Daniel 2:30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así Daniel mostró su humildad, no porque había más sabiduría que en todos los vivientes, sino que Dios le dio a conocer esta verdad para darla a conocer a otros, empezando por el rey. Así también se nos dice a nosotros hoy,
No podemos exaltarnos por el conocimiento de la profecía y esconderla para nosotros diciendo, no hay que dársela al mundo. Esto es hacerse sabiondos. Es decir, querer decir que nosotros ya conocemos pero no la queremos enseñar a los demás. Muchos declaran, si yo ya sé las profecías, si yo también las conozco, también en mi iglesia las predican. Pero se hacen los sabiondos al decir eso, porque dan a entender que no necesitan más conocimiento. Y así se lo guardan para sí. Es increíble. Esto es esconder la verdad. Hacerse los sabiondos es pecado. Hoy el estrés, al igual que en tiempo del rey, está atacando y cobrando a muchas víctimas, y debemos ser humildes como Daniel, que en vez de hacer de cuenta que nosotros lo sabemos todo, debemos ir a comunicar a los demás, como Daniel dijo, no porque en mí haya más sabiduría, sino para que yo hiciese saber al rey las cosas que iban a acontecer en el futuro, para que entendiese los pensamientos de su corazón. Así también, necesitamos comunicar estas verdades a la gente, para que Dios se manifieste al mundo, que Él sea exaltado y no nosotros, que nosotros no digamos, yo soy santito, me comporto bien gracias a mi iglesia, gracias a que soy buenito, gracias a que Dios vive en mí. Eso es ser orgullosos. Deberíamos de ser humildes y en lugar de hacer eso, darle al mundo el mismo antídoto de la medicina que nos curó. Al saber que Cristo viene pronto, al saber que estamos en la hora del juicio, al conocer el mensaje de los 3 ángeles, nosotros hemos llegado a ser lo que somos. Como Pablo podemos decir, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Y en lugar de estarnos exaltando y diciendo que somos buenitos y que nos comportamos bien, debiéramos exaltar hacia Dios para que Él transforme los corazones. Cuanto más le mostremos a la gente exactamente lo que Dios da y le leamos la interpretación que Dios mismo da en su palabra, tanto más humildes demostramos serlo. Porque no hablamos de nosotros mismos, sino que lo que Dios dice en su palabra, eso mostramos. Tanto mayor cantidad de textos le mostremos a la gente, más humildad demostramos, porque queremos hablar poco y queremos dejar que Dios sea quien hable y no nosotros. Pero existen muchos que se declaran ser maestros de la palabra del Señor. Citan 1 o 2 textos nada más y se ponen a hablar toda la hora. Así demuestran que son orgullosos. Les gusta demostrar que ellos han aprendido mucho, en lugar de dejar que Dios sea el que hable. Mostremos los textos de la Biblia, escrito está. Tanto más mostremos los textos, dice el apóstol Pablo, tanto más humildes somos. 1 Corintios 4:6 dice, esto he dado como ejemplo en mí y en Apolos, para que vosotros aprendáis a no decir más de lo que está escrito. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Así, de esta manera Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde, para que se comprenda y se entienda San Juan 15:4, donde Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Así que entonces debemos de tener cuidado, debemos presentar esta parte también de la profecía de Daniel, en la cual él se muestra humilde y no es exaltado él, para nada, sino que Dios es exaltado en las profecías. Nos dice la lección, Daniel abierta y descaradamente le dio todo el crédito a Dios por la revelación que recibió. De este modo, en su humildad y dependencia de Dios, Daniel pudo ser un testigo poderoso. El hecho de que Cristo haya dado su vida en sacrificio por la salvación del mundo debería hacernos más humildes y no esconder estas lindas verdades salvadoras de la profecía. Aquellos que esconden las profecías y no las quieren predicar, demuestran que Jesucristo no es su sacrificio. No murió por ellos, no lo exaltan a Él, sino que se exaltan a sí mismos declarando, yo soy más inteligente que Dios, no hay que predicar las profecías porque eso asusta a la gente, voy a predicar lo que a mí me plazca. Pero esto es un tremendo error. Nos dice el espíritu de profecía, los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque sea a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Testimonios para los ministros, páginas 116, 118. Y esto nos lleva al día martes 10 de abril, la estatua de oro.
Por mucho tiempo los estudiantes de la Biblia han notado el vínculo entre Daniel 3 y la historia de los 3 hebreos en la llanura de Dura y Apocalipsis 13, que es una representación de la persecución que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado y que enfrentará en los últimos días. Nos dice la lección: compara Daniel 3:1 al 6 con Apocalipsis 13:11 al 15. ¿Qué paralelismos hay entre estos dos pasajes? En Daniel capítulo 3 encontramos lo siguiente: se hace una imagen de la estatua que representa a 4 imperios. Se hace predicar al son de la música para poder hacer que se postren ante la imagen de oro. Se ordena postrarse y adorar a la imagen so pena mortal. Bajo hipnotismo se somete a la gente. Se calienta el horno 7 veces. Se echa a los fieles al horno. Los fieles finalmente se salvan. Apocalipsis 13. Se forma una imagen de la bestia de 7 cabezas que representa a 4 imperios. Se hacen señales y prodigios con ayuda de milagros. Se da vida a la imagen, es decir, se dan leyes para que esta imagen hable. La imagen de la bestia es la unión político-religiosa, pues la bestia se formó cuando la unión político-religiosa se dio en la Edad Media. Así también, la imagen de la bestia se formará en los Estados Unidos cuando se une el poder político y religioso, cosa que ya vemos. Y de esta manera, entonces a través de este poder político-religioso se establecen nuevas leyes para poder hacer hablar a esta imagen, es decir, hacer dar leyes en contra del pueblo de Dios. Se ordena adorar a la imagen de la bestia so pena mortal por el sábado. A los que guarden el sábado se les indicará que deben morir. Se predica que se implante una marca. Se castiga severamente bajo un horno de aflicción. Y se persigue a los fieles y se los echa en la aflicción. Finalmente, los fieles son salvados. El paralelismo es claro. Se utilizó de la música y los milagros para poder hacer postrar a los amigos de Daniel y al pueblo entero. Así también, los milagros y la música serán utilizados para la formación de la imagen de la bestia. Dentro de las iglesias, este será el medio para poder combatir a la verdad. Pero el pueblo del Señor se esforzará por combatir estas dos cosas. Y dentro del pueblo del Señor, ni la música será esencial, ni tampoco los milagros. De tal manera que las cosas principales serán la predicación de la palabra del Señor, puesto que todo lo demás podría ser falsificado por Satanás. No debemos temer anunciar el mensaje del tercer ángel, nos dice la lección. Ahora, aunque muchos se burlen o nos digan que somos extremistas o alarmistas, o que atacamos creencias, deberemos defender la verdad y no dejarnos arrinconar. Nuestro mensaje para hoy es denunciar a la bestia y su imagen, al papado y al protestantismo apóstata, declarando que el domingo es un día falso de reposo. Habrá persecución que no se puede evitar, porque los poderes que se denunciarán con este mensaje serán desenmascarados en su intento de exterminar a la población mundial. Aunque el pastor de nuestra iglesia o el dirigente dijera que no prediquemos, no debemos hacerles caso. Ellos no pueden prohibir a nadie en la iglesia el predicar la verdad. Nos dice el espíritu de profecía: a ninguna voz se le debería impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Los dirigentes en la iglesia están puestos para enseñar estas verdades al pueblo. Ellos son servidores del pueblo. No están para ser servidos. El pueblo está obligado a ir a predicar estas verdades al mundo. Así lo amenacen y los expulsen, pues son responsables ante Dios, ya que la salvación es personal. No debemos acobardarnos por las amenazas de los hombres, sino que siempre debemos dar gloria a Dios. Nos dice la lección: cuando surge el tema de la adoración en los últimos días, ¿de qué modo podremos estar seguros de que permaneceremos tan fieles como ellos, como los amigos de Daniel? Si no somos fieles ahora en lo muy poco, ¿qué nos hace pensar que seremos fieles en algo tan grande como será la crisis final? La adoración a Dios tiene su base en guardar el sábado, Isaías 66:23. Por lo tanto, el sábado será la piedra de toque. Es ahora que debemos guardar el sábado del Señor como Dios nos pide. El subordinar el sábado al trabajo, compromisos o estudios, etc., nos descalifica para afrontar el tiempo de prueba. Los que no aprendieron a adorar a Dios en tiempo de paz, no lo harán en tiempo de prueba, sino que la música, los milagros en las iglesias serán el anzuelo para hipnotizar a los creyentes. El ritmo musical será usado como control mental, ya que este medio será el último que el anticristo usará para someter al mundo. Y esto nos lleva al día miércoles 11 de abril, la conversión de los gentiles.
Daniel 3 concluye cuando Nabucodonosor reconoce la existencia y el poder del verdadero Dios. La lección nos dice que el conocimiento que tuvo el rey Nabucodonosor de las profecías no fue suficiente para transformarlo. Sin embargo, esto no es correcto, puesto que en realidad las profecías fueron el medio que Dios utilizó para la conversión de este rey. La conversión, debemos recordar, no es un acto instantáneo, sino un proceso. Aún quedaban malos rasgos en el rey después de haber recibido la profecía de Daniel capítulo 2 a través del sueño, y necesitaba todavía ser instruido por Dios. El orgullo era un mal que el rey aún tenía, y Dios debía quitárselo. Al igual que Abraham, que fue probado hasta que fuera su fe perfecta, se le tuvo que pedir que sacrificara a su hijo. Había sido probado 2 veces anteriormente y no había pasado la prueba, pero ahora la tercera prueba lo hizo perfeccionar a Abraham. Y si el hombre de fe fue tratado de esa manera, ¿cuánto más este rey que era pagano? Pero algunos piensan que por eso el rey no había sido convertido y que no había empezado el proceso para su crecimiento. Están equivocados. El rey también debía ser probado y perfeccionado. Muchos quieren que la gente en pocos días se bautice, y hasta les dan cargos de responsabilidad en la iglesia sin que se haya efectuado un cambio completo en su corazón y en su vida. El corazón necesita un ser probado y perfeccionado para que las promesas de Dios se efectúen en él. Por eso se nos presenta todo el desarrollo del crecimiento de este rey. De lo contrario, Dios no hubiera presentado estos sucesos desde Daniel capítulo 2, sino que simplemente hubiera presentado la parte en que se humilló al rey cuando se convirtió en bestia, para que pudiese reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas. No obstante, se nos muestran las profecías desde Daniel capítulo 2 con el fin de poder ver cómo es que el corazón va cediendo paso a paso ante los llamados divinos. Así que Dios no dijo solo prediquen ni una profecía. Dios dejó que las profecías fueran una tras otra hasta que el corazón ceda de parte del rey. Así también, no debemos esperar que ahora la gente se convierta con una sola predicación. Debemos seguir anunciando el mensaje hasta que los corazones cedan. Debe pasar un buen tiempo para que se pueda realizar la conversión como Dios pide que sea hecha. A pesar de que el apóstol Pablo fue un gran apóstol, nos dice en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 12 hasta el 14, no que yo ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo para aquello a lo cual fui llamado. De manera que entonces no podemos declarar que las profecías no hayan hecho efecto en el corazón del rey Nabucodonosor. Necesitamos más comprensión para poder darnos cuenta cómo es el proceso de la conversión y el desarrollo de la santificación. Esta historia del rey Nabucodonosor nos muestra que la conversión es un proceso y necesita tiempo para producir efecto positivo en el hombre. Los predicadores modernos que tratan de convertir a la gente en poco tiempo deben educarse primeramente para saber cómo es el corazón humano y poder entender que el orgullo del corazón humano debe de ceder paso a paso por el poder de la palabra del Señor. Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Así que entonces debe de ser predicado el evangelio y esperar las conversiones en su tiempo. Si es verdad que para el fuerte pregón, después de la ley dominical, habrán conversiones en la 1/10 de un solo día, será porque la gente ya habrá escuchado las bases de la verdad, y por tanto ahora solo se les dirá, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. De hecho, no hay registro en la Biblia que diga que la conversión de Nabucodonosor haya sido por las malas, como nos dice la lección. No es verdad, pero es sí por medio de la disciplina del Señor. Pablo dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, Romanos 2:4, y Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, Apocalipsis 3:19. De manera que entonces debemos tener cuidado al decir que el rey Nabucodonosor se convirtió por las malas. Todos nos convertimos por el conocimiento de las profecías que llaman nuestra atención y nos reprenden para no caer después en la desgracia y el dolor. Nos dice el espíritu de profecía, el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo ahora. Esta fue la conversión del rey Nabucodonosor, gracias a las profecías y gracias a haber entendido que no hay que ponerse por sobre Dios porque Él cumple todo lo que dice. Profetas y Reyes, página 382.
Así también se nos dice que al mundo se le debe de predicar la verdad como es. Juan veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad de impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Deseado de todas las gentes, página 79. Cuando una persona oye las palabras de la profecía y acomoda su vida de acuerdo con estos principios, ya comenzó su nacimiento del Espíritu, tal como lo dijo Jesucristo. El nacimiento del Espíritu comienza por oír la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23 al 25, San Juan 6, 63. Ya a este nacimiento del Espíritu le sigue el nacimiento del agua por el bautismo. Para nacer del agua, primero se tiene que haber nacido del Espíritu. La preparación significa conocer en primer lugar lo que está por venir y en segundo lugar cómo hacerle frente a esos sucesos. La profecía nos muestra lo que está por venir. Los mandamientos de Dios nos enseñan a confesar nuestro pecado y apartarnos del mal. Si hacemos esto, entonces estamos listos para la crisis que se avecina. Y esto nos lleva al día jueves 12 de abril, la fidelidad de Daniel. Lee Daniel 6, nos dice la lección, y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué revela Daniel 6, 4 y 5 sobre el carácter de Daniel? Daniel era obediente a los mandamientos de Dios, nos dice el libro mismo, pues su creencia estaba en las enseñanzas de las palabras de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice que los mensajes de los 3 ángeles producirán esto en nosotros: un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Qué paralelismos podemos encontrar en este capítulo que lo vinculan con los acontecimientos finales descritos en el libro de Apocalipsis? El dragón, representando a los gobernantes de las naciones, aconsejará el decreto dominical en sus legislaciones para que los presidentes los confirmen, empezando por los Estados Unidos. Así sucedió, que los legisladores de Babilonia atacaron a Daniel. Ponte en el lugar de Daniel en esta situación. ¿Qué justificación o argumento podrían haber usado para no orar? Es decir, ¿cómo podría haber justificado no hacer lo que hizo y por lo tanto ahorrarse la prueba de ser arrojado en el foso de los leones? Daniel pudo haberse ahorrado el ser metido al foso de los leones si le hubiera dicho a sus compañeros: no hay que pisarle la cola al dragón. Así cobardemente se hubiera librado de entrar al foso de los leones. ¿Por qué crees que Daniel siguió orando como siempre, aunque no necesariamente tuviese que hacerlo? Porque era obediente a los mandamientos de Dios. Es claro que dentro de nuestra iglesia muchos piensan que hay gente que no escuchará el Evangelio, y por eso buscan suavizárselo. Pero no debemos ser temerosos. Debemos ser como Daniel, que sea lo que sea, aunque se le amenazó con el foso de los leones, vivió haciendo lo que Dios le decía. Obedeció y se libró. Si nosotros somos humildes como Daniel, haremos lo mismo que Daniel. Pero si somos orgullosos engriéndonos, entonces Dios no nos librará. Y esto nos lleva al día viernes 13 de abril, para estudiar y meditar. Aquí hay un punto a aclarar. No hay nuevo nacimiento sin conocimiento profético. Eso es imposible, porque el nuevo nacimiento se da por conocer la verdad que nos indica la verdadera forma de vivir y que lo que hemos hecho hasta el día de hoy no es lo correcto. Entonces vivimos de acuerdo con los principios de ese evangelio. Los que estudian la profecía y viven de acuerdo con ella son nacidos de nuevo. Daniel, como hemos visto, era como fue solo porque vivió de acuerdo con las profecías que indicaban su comportamiento que debían de tener
hasta que llegara la liberación, tal como lo dijo Jeremías. Daniel nunca dijo que las profecías de Jeremías eran meros consejos. Era respetuoso del espíritu de profecía manifestado en Jeremías. Por eso fue protegido por Dios. Si somos fieles y obedientes a la ley y al testimonio profético, entonces seremos igualmente protegidos como Daniel y seremos semejantes en carácter a Daniel. Daniel reconoció que su apartamiento de la ley, por parte de él y de su pueblo, fue lo que trajo su cautiverio. A través de su oración, él demostró que primero hay que humillarse ante Dios, recibir sus instrucciones y seguir sus leyes si queremos obtener las bendiciones divinas. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga, hermano mío. Amén.